Mi esposa fue infiel con mi hermano y, cuando lo descubrí, mi padre dijo que estaba exagerando porque no era nada grave. Todos se fueron de vacaciones con ella. Así que cancelé las transferencias de su cuenta de jubilación y se retiró en la pobreza. Hola. Tengo 40 años y hasta hace 7 meses, posta, creía que estaba viviendo la vida que muchos sueñan. Me llamo Lucas. Trabajo en consultoría de inversiones de alto nivel, ingresos estables, bonos regulares, tarjeta de presentación siempre impecable y con peso. Sé leer riesgos, sé proteger patrimonio y, sobre todo, siempre creí en la disciplina. Vivo en una casa tranquila en las afueras, garaje para 2 autos, césped prolijo, vecinos tan correctos que apenas te saludan con una sonrisa medida. Llevo 11 años casado con Clara, el amor de la universidad. Ella tiene 37, es inteligente, encantadora y extremadamente hábil construyendo la imagen de familia perfecta. Éramos esa pareja que la gente etiqueta en redes con frases tipo goals o el matrimonio ideal. Yo me lo creí. Viajábamos seguido. Cenas de aniversario, fotos navideñas con filtros bien elegidos. Publicaciones en el momento justo. Si mirabas desde afuera, pensabas, lo tienen todo. Y yo qué boludo también lo pensaba. En mi familia, yo nunca fui el centro. Ese lugar siempre fue de mi hermano menor, Mateo. Tiene 36 años y es el hijo dorado. Simpático, carismático, sabe aparecer cuando conviene y desaparecer antes de hacerse cargo. Creció envuelto en excusas. Cuando Mateo fracasa, es por la presión. Cuando yo tengo éxito, es porque era lo lógico. Yo estudiaba bien. Trabajé mientras cursaba la facultad, 18 materias por cuatrimestre, estudiando de día y atendiendo un local de electrónica a la noche. Mateo cambió de carrera 3 veces, abandonó a mitad de camino, y aún así lo aplaudían por estar buscándose. Yo me recibí en tiempo y forma. Mateo se recibió, cuando le pintó. Mis viejos Raúl y Elena son de esos que creen que la familia tiene que estar unida cueste lo que cueste. Y en su diccionario, estar unidos significa no señalar nunca lo que está mal, sobre todo si el que se manda la cagada es Mateo. Yo era el responsable. El que resolvía trámites, el que veía números, el que ponía la cara cuando había que hablar como adultos. Pero cuando tocaba un reconocimiento, una palabra de orgullo, eso no era para mí. Me acuerdo perfecto de una vez, hace años, cuando alcancé un logro enorme en mi carrera. Llamé a casa, se lo conté a mi viejo. Me respondió, bien, bien. Ah, y Mateo está pensando en arrancar un nuevo proyecto. Y ahí terminó la charla. Me acostumbré a ser el estable, el que no arma quilombo. Y quizás por eso no vi venir lo más peligroso, cuando siempre sos el fuerte, los demás dan por hecho que bancás todo. Incluso la traición. Hoy lo veo claro. Esa vida perfecta era como una casa de vidrio. Brillante, prolija, linda desde afuera, pero alcanzaba un solo golpe en el lugar justo para que todo estallara al mismo tiempo. Y yo vivía ahí demasiado tiempo sin darme cuenta de que, en el fondo, estaba completamente solo. En mi familia, el favoritismo no era un accidente. Era un sistema, uno que funcionó de manera tan estable durante tantos años que todos terminaron viéndolo como algo normal. Mateo vivió al límite desde muy joven. Decisiones impulsivas, deudas que aparecían y desaparecían, historias inconclusas contadas con entusiasmo, como si fueran experiencias de vida. Tarjeta de crédito bloqueada. Un accidente. ¿Alquiler atrasado? Un malentendido. Cada tropiezo venía envuelto en el mismo mantra de mis viejos. En la familia nos tenemos que cuidar. El problema es que ese cuidar siempre iba en una sola dirección. Cuando Mateo necesitaba plata, se la transferían. Cuando necesitaba una explicación, la inventaban. Cuando armaba un quilombo, cambiaban de tema. Nunca hubo consecuencias lo suficientemente grandes como para que frenara. Nunca hubo límites claros que lo obligaran a hacerse cargo. Y después todos se preguntaban por qué nunca maduraba. Conmigo era distinto. Desde chico aprendí una lección implícita, no jodas. Me volví independiente temprano, laburo, ahorro, planificación porque entendí algo muy claro, si yo fallaba, no había red. Mi fracaso no iba a ser una etapa. Iba a ser exactamente lo que era, mi culpa. No le tengo bronca al esfuerzo. Nunca la tuve. Lo que empecé a resentir fue que ese esfuerzo se diera por sentado. Cada logro mío recibía un asentimiento distraído. Cada hito importante quedaba inmediatamente eclipsado por una nueva historia de Mateo, como si mi estabilidad fuera solo el decorado necesario para que su vida caótica brillara. Mis viejos creían que tapar los errores era la forma de mantener la paz. Le escapaban al conflicto. Detestaban las conversaciones incómodas. Entonces elegían un silencio selectivo. Pero ese silencio no era neutral. Siempre se ponía del lado del que hacía quilombo y empujaba al otro al rol del que tiene que entender. Varias veces intenté decirlo tranquilo, sin bardear, que cubrirlo no lo ayudaba, que Mateo necesitaba hacerse responsable. La respuesta era siempre la misma. Estás exagerando. ¿Por qué no sos un poco más generoso?
Ahí entendí una paradoja amarga: al que hace las cosas bien siempre le piden que ceda más. Esos años sembraron un conflicto silencioso pero persistente. No porque yo envidiara a Mateo, sino porque veía con claridad que mi familia había elegido un modelo torcido, uno donde la moral se doblaba para que la superficie quedara tranquila, donde la responsabilidad se trasladaba del que causaba problemas al que sostenía todo. Mirándolo hoy, es evidente, todo estaba preparado desde hacía mucho. Cuando una familia se acostumbra a tapar lo que está mal, cuando el error crece lo suficiente, no cambian la reacción. Simplemente te piden que te calles una vez más. Por eso digo que lo que vino después no fue una sorpresa. Fue la consecuencia lógica de un sistema que eligió el favoritismo antes que la justicia, el silencio antes que corregir, mucho antes de que yo pudiera ponerle nombre. Hay algo en mi familia que nadie dice en voz alta, pero que todos dan por hecho: la plata es asunto mío. Hace unos 9 años, cuando mi viejo Raúl empezó a hablar de jubilarse, vino directo a mí con una confianza casi absoluta. No le preguntó a Mateo. No consultó a ningún asesor externo. Me puso todo en las manos. La razón era simple: yo trabajo en finanzas, soy disciplinado y, más importante todavía, no hago quilombo. El sistema de jubilación de mi viejo no era menor. Después de décadas laburando, sumado a una casa comprada en los 90, y un par de decisiones de inversión bien tomadas en el momento justo, el patrimonio rondaba los 1,2 millones de dólares. No digo ese número para alardear. Lo digo porque era y es la base de seguridad de alguien que entra en la vejez. Y yo entendía perfectamente la responsabilidad que eso implicaba. Armamos todo de manera prolija: plan de jubilación empresarial, una IRA tradicional, una parte en Roth para balancear impuestos y algunas cuentas imponibles para tener flexibilidad. Nada de jugadas riesgosas. Nada de apuestas grandes. Solo gestión de riesgo, diversificación, rebalanceos periódicos, las cosas aburridas que, a largo plazo, le salvan la vida a la gente. El resultado fue estable. Sin picos locos. Sin derrumbes. En los años en que el mercado tembló, la cartera de mi viejo se mantuvo firme. Cuando el mercado se recuperó, subió de manera constante. Raúl quedó conforme y desde entonces dejó de mirar los detalles. Las contraseñas las tenía yo. La firma digital también, él solo hacía preguntas generales. ¿Todo bien? Todo bien. Y con eso alcanzaba. Lo curioso es que esa confianza convivía con el ninguneo en todos los demás aspectos. En la familia, yo podía ser el que no hace falta consultar, pero en lo financiero, yo era el sostén. Una contradicción clásica: no te reconocen hasta que te necesitan. Mateo lo sabía. Incluso jodía diciendo que yo era el banco de la familia. Mi viejo se reía. Nadie me preguntó nunca cómo me hacía sentir cargar con esa responsabilidad. Nadie pensó qué pasaría si algún día había un conflicto ético. Todos daban por hecho que yo iba a hacer lo correcto, sin importar cómo me trataran. Y tenían razón, hasta que lo correcto fue puesto a prueba. Lo clave de ese rol no era el monto, sino el apalancamiento invisible. Yo no necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. No necesitaba entrar en discusiones morales eternas. Solo tenía la administración. El tipo de poder más silencioso que existe, porque es legal, está delegado y lleva años funcionando. Siempre tuve claras las líneas. Nunca mezclé plata. Nunca abusé del rol. Cada decisión estaba documentada, transparente, dentro de lo que correspondía. Pero también entendía algo más: la administración se sostiene sobre la confianza, y la confianza se puede retirar cuando es traicionada. No por venganza, sino para cortar una dependencia basada en la falta de ética. Durante años pensé que ese rol era solo una obligación. No veía que, en realidad, era el punto de giro de toda la historia. Cuando una familia se acostumbra a que vos cargues con todo sin pedir nada a cambio, se olvida de algo esencial: vos también tenés límites. Y cuando esos límites se cruzan, estructuras que parecen sólidas pueden desmoronarse muy rápido, sin gritos, sin escándalo. No cuento esto para enseñarle a nadie a controlar la plata de otros. Lo cuento porque, en muchas familias, el poder real vive en los roles técnicos, los que nadie quiere asumir, pero todos necesitan. Cuando sos el que tiene la llave de la seguridad a largo plazo, no necesitas caerle bien a nadie para tener voz. Solo necesitas saber cuándo usarla. ¿Vos qué pensás? La confianza financiera debería ir siempre acompañada de límites éticos claros. Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías en silencio o replantearías el control después de una traición? En tu familia, ¿dónde crees que está el poder invisible? ¿En la plata, en el cuidado, o en el silencio? Contá tu mirada. A veces, entender dónde está el verdadero apalancamiento es el primer paso para dejar de ser el que siempre se da por hecho. El cambio de Clara no pasó de un día para el otro. Llegó despacio, lo suficientemente lento como para que yo lo racionalizara, lo bastante difuso como para no hacer preguntas. En ese momento pensé que era solo una etapa, un ajuste normal dentro de un matrimonio largo. Clara dejó su trabajo estable en la agencia de marketing donde llevaba años.
Dijo que quería hacer freelance, tener horarios flexibles, cuidar más la vida. Sonaba razonable. Mi ingreso alcanzaba para cubrirlo. No me opuse. De hecho, la apoyé porque siempre creí que en una relación madura, la confianza es el punto de partida. Mientras yo trabajaba cada vez más trimestres pesados, proyectos grandes, noches llegando tarde, Clara tenía más tiempo libre. Y ese tiempo, de a poco, empezó a llenarse con mi familia. Al principio, almuerzos con mi vieja. Después, visitas a la casa de mi viejo. Luego, llamadas, para ver cómo estaban, que se alargaban más de lo necesario. No vi nada raro. Mi familia siempre había tratado a Clara como a una hija. Y Clara, hábil como siempre, sabía aparecer en el momento justo. Mostrar interés en la medida exacta y ganarse el cariño rápido. Yo estaba ocupado, cansado, y convencido de que todo funcionaba como debía. Mateo empezó a aparecer más seguido en las reuniones familiares. No era extraño, a él siempre le gustó tener público. Pero hubo un cambio sutil, él y Clara hablaban más. Se reían más. Tenían chistes internos que yo no entendía. Pensé que era porque yo estaba menos presente, porque ellos compartían más tiempo libre. No sospeché. Y ese fue mi mayor error. Mirando hacia atrás, las señales estaban por todos lados. Clara empezó a vestirse distinto cuando iba a ver a la familia. El celular siempre boca abajo. Respuestas inusualmente lentas a los mensajes cuando yo volvía tarde. Pero cada señal tenía una explicación razonable. Y yo, alguien entrenado para evaluar riesgos, subestimé el riesgo emocional. Yo confío en los datos. Confío en los patrones consistentes. Y durante años, Clara nunca me había dado un motivo para desconfiar. Ella lo sabía. Y justamente esa confianza construida con el tiempo creó el punto ciego perfecto, ese lugar donde los límites pueden cruzarse sin disparar alarmas. Mi familia también jugó su parte sin intención, pero con efecto. Empezaron a elogiar más a Clara, a pedirle opinión sobre cosas que antes me preguntaban a mí. Clara se volvió el puente. Mateo, el que casualmente siempre estaba. Y yo, el marido, fui quedando al margen de interacciones que antes eran mías. No hubo gritos. No hubo escenas. No hubo una señal clara de traición. Solo una intimidad creciente entre personas que no deberían haber sido íntimas de ese modo. Una cercanía camuflada en risas familiares. Una relación peligrosa gestándose en silencio. Si me preguntan por qué no lo vi antes, la respuesta es simple y aterradora: porque confié. Confié en mi esposa. Confié en que mi familia, por más disfuncional que fuera, tenía límites que nadie cruzaba. Confié en que había cosas que no podían pasar. Esa confianza, la misma que había sido la base de tantas decisiones correctas en mi vida, se convirtió en mi única debilidad. Y cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando, esa relación ya no era ambigua. Era lo suficientemente real como para destruirlo todo, pero todavía lo bastante oculta como para hacerme dudar y pensar: ¿y si me lo estoy imaginando? Ese es el momento más peligroso. No cuando sabes la verdad, sino cuando empezás a dudar de vos mismo y los demás cuentan con que sigas en silencio. Volví a casa antes de lo previsto un jueves por la tarde. La reunión se canceló, mi agenda quedó libre, de repente, uno de esos espacios raros que pensé usar para cenar con mi esposa. Abrí la puerta con mucho cuidado, por costumbre de quien siempre llega tarde y no quiere molestar. En la sala, Clara y Mateo estaban sentados demasiado cerca como para que fuera una distancia social normal. No se estaban besando. No era una escena de película. Era algo más sutil y más peligroso, una intimidad sin palabras. La forma en que se inclinaban el uno hacia el otro. La forma en que la mano de Clara descansaba sobre la de Mateo, como un reflejo ya aprendido. Me detuve. Mi cerebro iba más lento que mi corazón. No dije nada. Escuché. Hablaban de un viaje. No como una idea vaga, sino como un plan concreto: fechas, destino, hotel. Mateo se reía, hablaba de cambiar de aire. Clara respondía con un tono ligero, como si fuera algo obvio. Yo no existía en esa conversación. Ni siquiera hacía falta mencionarme. Salí a la luz. No grité. No rompí nada. Solo hice una pregunta. ¿Qué están haciendo? El silencio cayó sobre la habitación como una cortina pesada. Clara me miró con los ojos de alguien que llevaba tiempo preparándose. No lo negó. No dio rodeos. Dijo que tenía sentimientos por Mateo. Que todo había pasado poco a poco. Que nunca quiso hacerme daño. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas. Lo bastante suaves para no parecer crueles. Lo bastante vagas para evitar cualquier responsabilidad real. Mateo intervino enseguida, fiel a su estilo. Minimizó todo. Dijo que era una confusión emocional. Que yo estaba reaccionando de forma exagerada. Que en una familia tan unida los límites a veces se difuminan. Reconocí la estrategia de inmediato: gaslighting. Hacerme dudar de mi propio instinto moral. No discutí. Hice una pregunta más. ¿Desde cuándo? Clara guardó silencio unos segundos. Unos segundos suficientes para decirlo todo. Mateo respondió por ella. No hace mucho.
Sonreí. No porque fuera gracioso, sino por lo torpe de la mentira. En ese momento entendí que el verdadero golpe no estaba en el acto, sino en la complicidad. Esto no era una infidelidad aislada. Era una traición doble, matrimonio y sangre. La persona en la que confiaba eligió a la persona en la que se suponía que yo debía confiar. Me fui de casa esa misma noche. No para huir, sino para evitar hacer algo que no pudiera deshacer después. Me quedé sentado en el coche durante mucho tiempo, las manos sobre el volante, la mente fría, extrañamente clara. No pensé en venganza. Pensé en límites. Y supe que acababa de cruzar uno del que no se vuelve. A la mañana siguiente regresé solo para recoger algunas cosas esenciales. Clara dijo que quería hablar más. Mateo me escribió pidiendo verme. No respondí. Hay verdades que no necesitan conversación para confirmarse. Se revelan solas. Esa noche se cerró algo que yo creía permanente. Y en el vacío que quedó, vi con absoluta claridad algo que había estado ahí desde siempre. Mi familia estaba acostumbrada a minimizar lo incorrecto. Y esta vez esperaban que yo volviera a soportarlo. Pero la tolerancia tiene un límite. Y yo acababa de alcanzarlo. Me había preparado mentalmente para muchos escenarios, y nivel. Pero no para la negación colectiva. Hablé con mis padres en una noche breve. Eligiendo las palabras con cuidado, contando exactamente lo que había visto y escuchado. Sin suposiciones. Sin exageraciones. Solo los hechos. Esperaba una reacción moral. Algún límite claro, aunque fuera tardío. Lo que recibí, en cambio, fueron frases tan conocidas que dieron frío. Estás exagerando. Son emociones pasajeras. Clara necesita espacio. Mi padre, Raúl, hablaba con un tono tranquilizador, como si estuviera resolviendo un malentendido menor. Mi madre, Elena, suspiró y habló de la presión del matrimonio, de que yo pasaba demasiado tiempo fuera de casa. Nadie dijo la palabra infidelidad. Nadie dijo traición. Todo fue suavizado, diluido, hasta que la moral se volvió opcional. Y entonces, la flecha giró hacia mí. Dijeron que yo estaba celoso, que estaba tenso por el trabajo, que quizá necesitaba terapia para procesar mis emociones. La forma en que lo dijeron con suavidad, con aparente preocupación, hizo que la culpa pareciera educada. Pero el mensaje era claro. El problema no era lo que hicieron Clara y Mateo. El problema era mi reacción. Mateo fue protegido, como siempre. Dijeron que estaba confundido, que no lo hizo con mala intención. Me recordaron que la familia es la familia, que yo debía ser más generoso. Ahí entendí algo profundamente amargo. En este sistema, el que causa el daño siempre es envuelto en comprensión, y el que exige límites es visto como quien rompe la armonía. A Clara le dieron tiempo. A Mateo le dieron empatía. A mí me dieron silencio. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los mensajes dejaron de tener respuesta. Las reuniones familiares siguieron sin mí. Y cuando estaba presente, me insinuaban que no debía tensar el ambiente. El aislamiento no fue ruidoso. Fue sofisticado. Te hace dudar de ti mismo. Te hace preguntarte si estás siendo demasiado sensible. Si tal vez deberías dejarlo pasar. Pero hay algo que no se puede dejar pasar. Convertir a la víctima en el problema para preservar el orden antiguo. Había visto este mecanismo toda mi vida. Y ahora estaba funcionando contra mí con una eficacia fría. Dejé de intentar explicar. No porque me faltaran argumentos, sino porque ellos no buscaban la verdad. Buscaban tranquilidad. Y esa tranquilidad siempre se compraba. Con mi sacrificio. En ese aislamiento entendí que esto ya no era solo la historia de un matrimonio roto. Era la historia de una familia que eligió negar la moral para proteger el favoritismo. Y cuando un sistema hace esa elección, solo te quedan dos caminos. Aceptar que te distorsionen. O salir del círculo. Elegí lo segundo. Sin ruido. Sin anuncios. Simplemente dejé de pedirles permiso para reconocer la verdad. Y, paradójicamente, en el momento en que me detuve, el aislamiento me dio algo invaluable. Claridad. Supe que había perdido a mi familia en el momento en que hablaron de ese viaje con un tono completamente normal. Sin rodeos. Sin incomodidad. Sin culpa. Mi padre me llamó. Con la misma voz que usaría para anunciar una comida familiar. Dijo que todos estaban planeando unas vacaciones. Un viaje corto, cerca del mar. Y luego, como si fuera un detalle sin importancia, añadió. Clara y Mateo también van a ir. Esperé la siguiente parte. La parte donde aparecía mi nombre. Nunca llegó. Cuando pregunté con absoluta calma por qué no se me había mencionado, mi madre respondió por él. Pensamos que deberías darle espacio a Clara. Mi padre asintió al otro lado de la línea, como si yo pudiera verlo. Dijeron que el viaje era para que Clara se despejara. Para que pudiera pensar con claridad. Para que no se sintiera presionada. La presión, era yo. Lo entendí perfectamente, aunque nadie lo dijera en voz alta. En su narrativa, yo ya no era el esposo traicionado. Yo era el obstáculo. El elemento incómodo que debía quedar fuera del escenario para que los demás pudieran estar tranquilos. ¿Y Mateo?
Mateo estaba invitado, protegido, llevado de vacaciones para que pudiera relajarse. Nadie se preguntó por qué su presencia, la de quien había cruzado todos los límites, no era el problema. Nadie planteó una cuestión moral. Solo hubo una reorganización conveniente. No discutí. No intenté convencer a nadie. Solo hice una última pregunta. Entonces, en esta historia, ¿qué soy yo? Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Luego mi madre dijo: estás haciendo todo más difícil. Hicieron el asolo, si sola la sole solem. Ahí terminó todo. Colgué y me quedé sentado mucho tiempo. Sin rabia explosiva. Sin dolor teatral. Solo el colapso total de la confianza. Esa que yo había sostenido durante años con responsabilidad, esfuerzo y lealtad. Mi familia ya había elegido un bando. Y no era el mío. Recordé todas las veces anteriores. Cuando me pidieron que fuera el adulto. Cuando llamaron exagerada a mi reacción. Cuando suavizaron la verdad para no incomodar a nadie. Ese viaje no fue el problema. Fue la confirmación final. Se fueron unos días después. Subieron fotos a redes sociales. Sonrisas bien encuadradas. Playa azul. Nadie me etiquetó. Nadie me mencionó. No me borraron con palabras. Me borraron con una ausencia deliberada. Y en esa ausencia vi todo con claridad. Mi familia no solo estaba negando mi dolor. Estaba optimizando mi exclusión para preservar su comodidad. Yo ya no era hijo, ni hermano, ni esposo. Era el problema que había que apartar. La idea de familia se derrumbó ahí. No por el viaje, sino por la elección detrás de él. Cuando tuvieron que elegir entre moral y conveniencia, eligieron la conveniencia. Cuando tuvieron que elegir entre verdad y armonía, eligieron la armonía. Con la condición de que yo guardara silencio. No guardé silencio. ¿Me retiré? Hay sistemas que no pueden repararse desde dentro. Y hay momentos en los que entiendes que quedarte ya no es lealtad. Es traicionarte a ti mismo. No tomé esa decisión desde la rabia. Al contrario, esperé a que la rabia se disipara. Necesitaba la mente limpia, como cuando se toma una gran decisión de inversión, porque lo que estaba a punto de hacer no admitía errores. Revisé toda mi autoridad legal. Poderes notariales. Derechos de administración. Cláusulas de firma digital. Historial de transacciones. Todo estaba claro, tenía permiso. Sin vacíos legales. Sin zonas grises. No necesitaba pedir autorización. Y, lo más importante, no estaba violando ninguna obligación fiduciaria. Simplemente dejaba de optimizar para alguien que había decidido renunciar a la ética. Empecé con una liquidación ordenada. Sin ventas forzadas. Sin impulsividad. Reestructuré la cartera hacia preservación de corto plazo tal como dictan los manuales, aceptando conscientemente los costos. Se activaron impuestos diferidos. Las penalizaciones por retiros anticipados se comieron parte del capital acumulado durante años. Cosas que, en circunstancias normales, habría evitado a toda costa. Esta vez las acepté deliberadamente. El resultado fue algo que nadie quiere oír. El patrimonio se redujo de forma significativa. No por el mercado. No por riesgo. Sino por consecuencias legales que siempre estuvieron previstas desde el inicio. No lo oculté. Documenté todo. Dejé una cantidad mínima suficiente para cubrir necesidades básicas, lo justo para que nadie pudiera decir que abandoné a nadie. Pero eliminé cualquier colchón de seguridad para decisiones irresponsables. Sabía exactamente que iba a provocar esto. No un shock inmediato, sino una inseguridad prolongada, la misma que los fondos de jubilación están diseñados para amortiguar. No lo hice para dar una lección. Lo hice para romper la dependencia. Cuando proteges lo incorrecto y exiges silencio a quien pone límites, pierdes el derecho a beneficiarte de su protección. Algunos llamarán a esto castigo. Yo lo llamo restablecer límites usando la única herramienta que aún tenía efecto. Probé con palabras. Probé con razonamientos. Probé con paciencia. Todo fue negado. Así que utilicé el poder legal. Frío, limpio, incuestionable. Y algo es crucial. No tomé ni un solo dólar para mí. No desvié beneficios. No obtuve ganancia personal. Simplemente dejé de optimizar y acepté las consecuencias que la ley establece. Si alguien pregunta por qué no fui flexible, la respuesta es simple. La flexibilidad solo tiene sentido cuando ambas partes respetan los límites. Cuando terminé, me quedé sentado mucho tiempo. Sin euforia. Sin sensación de victoria. Solo el cierre de un rol que había cargado demasiado tiempo. El estabilizador de personas que despreciaban la estabilidad. Sabía que la noticia iba a explotar. Sabía que habría llamadas. Correos. Nuevas acusaciones. Frío, cruel, inhumano. Pero también sabía algo más. Ya no estaba obligado a rescatar a quienes eligieron dañarme. Esta acción fue completamente legal. Y precisamente por eso no necesitó justificación emocional. La ley no se interesa por si eres comprensivo. Solo le importa si tienes derecho. Yo lo tenía. Y lo ejercí no para destruir a nadie, sino para terminar una cadena de dependencia tóxica. En ese momento entendí algo fundamental. A veces la paz no llega con el perdón.
Llega cuando sueltas el volante. Y dejas que quienes eligieron su camino sigan conduciendo solos. Las consecuencias no llegaron como una explosión. Llegaron en cadena, constantes, inevitables exactamente igual a como las malas decisiones se acumulan durante años y, de pronto, vencen todas juntas. Mi padre ya no pudo jubilarse según lo planeado. No había colchón. No había margen de maniobra para elegir el momento adecuado. A la edad en la que creía que bajaría el ritmo, se vio obligado a volver a trabajar, empleos temporales de ventas, comisiones bajas, presión constante. Cada llamada era más fría que la anterior. Cada mañana al despertar le recordaba que la tranquilidad ya se había gastado. Mi madre tampoco quedó al margen. Volvió a trabajar a tiempo parcial, turnos sueltos, tareas administrativas, papeles sin fin. Se acabó la holgura. Se acabaron las tardes largas. No sentí alegría al verlo. Solo vi una verdad simple. Cuando proteges lo incorrecto, terminas cargando con sus consecuencias no con palabras, sino con horarios. De mi lado, todo fue limpio. Presenté la demanda de divorcio. Sin gritos. Sin negociaciones interminables. Entregué las pruebas de la infidelidad, mensajes, coincidencias de agenda, planes de viaje mencionados delante de mí. El abogado de Clara revisó el expediente y lo entendió de inmediato. Esto no era ambiguo. Era claro. Clara pasó del discurso de necesito espacio a la defensa legal. Pero la historia ya no estaba bajo su control. La verdad tiene una costumbre, se sostiene cuando se la expone a la luz. El acuerdo se firmó. Los bienes se repartieron conforme a la ley. No hubo vencedores. Solo un final. Mateo fue distinto. La relación con Clara, alimentada por la complicidad y las risas, se desmoronó en cuanto tuvo que enfrentar la realidad. Sin el contexto familiar. Sin zona segura. Sin relato romántico. Solo quedaron dos personas que cruzaron un límite y no sabían cómo seguir. Discutieron. Se culparon. Y finalmente, cada uno siguió su camino. La familia se fragmentó. Ya no hubo comidas compartidas. Ni calendarios festivos ordenados. Cada quien eligió un bando no tanto por lo correcto o incorrecto, sino por autoprotección emocional. Algunos dejaron de hablarme. Otros enviaron mensajes cordiales. No busqué reconciliación. No convencí a nadie. Dejé que cada cual viviera con sus decisiones. Lo que más me sorprendió no fue el derrumbe, sino el silencio posterior. Ya nadie me decía que exageraba. Ya nadie me pedía que fuera comprensivo. Cuando las consecuencias se hicieron visibles, el lenguaje moral cambió. Empezaron a hablar de dificultades, de los tiempos, de que todos se equivocan. Pero casi nadie dijo lo esencial. ¿Dónde estuvo el error, y por qué se permitió que durara tanto? No celebré. No sentí satisfacción. Observé la secuencia como alguien acostumbrado a gestionar riesgos. Cuando ignoras las señales de alerta, la probabilidad de colapso aumenta con el tiempo. Mi familia ignoró esas señales una y otra vez. Y cuando todo se vino abajo, lo llamaron tragedia. No. Fue consecuencia. Seguí adelante más liviano. Sin cargar el rol del estable. Sin ser el bombero de incendios que yo no había provocado. Las familias pueden romperse. Los títulos pueden caer. Pero hay algo que permanece firme, los límites. Y a veces, los límites son lo único que impide que una cadena de errores lo devore todo. Gané el divorcio. Sin ruido. Sin alargarlo. Sin negociaciones emocionales. El expediente era claro, las pruebas suficientes, y la ley hizo su trabajo. Cuando todo terminó, firmé por última vez con una sensación de ligereza, no por venganza, sino porque había salido de una estructura ya podrida. Corté el contacto. Con Clara. Con Mateo. Con mis padres. No bloqueé por rabia. No escribí cartas largas. Simplemente me detuve. Dejé de responder. Dejé de aparecer. Dejé de permitirles acceso a mi vida. Hay relaciones que no necesitan un final bonito. Necesitan un final definitivo. Me llamaron cruel. Lo supe por terceros, por mensajes indirectos. Cruel por haber ido demasiado lejos. Cruel por poner el dinero por encima de la familia. No respondí. Porque discutir en ese punto solo tenía un objetivo: hacerme volver para seguir cargando con el rol de estabilidad de decisiones que no eran mías. No volví. Acepté la etiqueta. Porque entendí algo que antes evitaba. La autoprotección a veces se ve como frialdad para quienes están acostumbrados a que te sacrifiques. Cuando ya no aguantas, te llaman egoísta. Cuando pones límites, te llaman insensible. Pero los límites no son castigo, son la condición para seguir viviendo sin desgastarte. También acepté la verdad sobre el dinero, no con arrogancia, sino con lucidez. El dinero es poder cuando la ética ha sido traicionada. No para controlar a otros, sino para retirar el control de quienes abusaron de la confianza. Usé ese poder de forma legal, transparente, y en el momento justo. No por codicia, por límites. No me veo como un ganador. Me veo como alguien que ya no pierde. No pierdo por ser comprensivo. No pierdo por asumir responsabilidades ajenas. No pierdo por creer que si hacía lo suficiente, los demás actuarían con decencia. La realidad es más dura.
Tu ética no puede salvar a quienes no quieren sostenerla. Mi vida ahora es tranquila. No perfecta, consistente. Trabajo. Entreno. Duermo a horas razonables. Me rodeo de personas que respetan los límites. Construyo relaciones donde no tengo que ser el rescatista. Cuando miro el pasado, no me castigo. Lo trato como datos suficientes para no repetir errores. Si pudiera decirle algo a mi yo del pasado, sería esto. No esperes a ser eliminado de tu propia historia para creer que los límites son necesarios. La familia, el matrimonio, los vínculos, todos valen la pena cuando te respetan. Cuando no, irse no es traición. Quedarse sí lo es. Esta historia termina fría, es cierto. Pero lo frío no es vacío. Frío es dejar de quemarte para calentar a quienes eligieron darte la espalda. Frío es entender que la paz no nace del perdón incondicional, sino de condiciones claras. El dinero debería ser una herramienta de límite cuando la ética es traicionada. Si estuvieras en mi lugar, ¿cortarías por completo o dejarías una puerta abierta y por qué? Comparte tu punto de vista. No para juzgar, sino para reconocer tus propios límites. Porque a veces, la decisión más madura no es salvar algo sino cerrarlo y seguir adelante.